El 1 de abril, la FDA aprobó silenciosamente una píldora que efectivamente cura la obesidad. Y el 6 de abril llega al mercado de consumidores. Pero Wall Street no está celebrando un milagro médico. Están celebrando la creación del modelo de suscripción de por vida más rentable en la historia humana. Y el verdadero costo de esta suscripción biológica son tus órganos internos. Esto es Lawrence Reporting. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. No te equivoques, la nueva píldora diaria de Eli Lilly, nombrada oficialmente Foundayo, es una clase magistral de ingeniería del comportamiento. Hasta ahora, los exitosos medicamentos GLP-1 como Zepbound y Wegovy se administraban casi exclusivamente mediante dolorosas inyecciones semanales. Y aunque un competidor ofreció una píldora oral diaria, exigía a los pacientes tomarla a primera hora de la mañana, con el estómago completamente vacío, seguido de un estricto periodo de ayuno de 30 minutos. Foundayo no tiene absolutamente ninguna restricción. Es una molécula pequeña sintética. La tomas a cualquier hora del día, con o sin comida, y secuestra químicamente tu cerebro para derretir hasta el 25% de tu peso corporal. Es la máxima conveniencia, pero este acceso sin fricción, este fin de la aguja, es exactamente lo que hace que la trampa sea tan increíblemente peligrosa. Eli Lilly es un imperio masivo y despiadadamente eficiente. No invierten miles de millones de dólares para resolver un problema una sola vez. Invierten para crear ingresos recurrentes. Mira los datos de este ensayo clínico. Cuando un paciente deja de tomar esta píldora diaria, el hambre suprimida químicamente regresa con una violencia brutal. La mayoría de los pacientes recuperan hasta 2/3 del peso que perdieron en un solo año. Los médicos ahora se están dando cuenta de que esto no es un tratamiento médico temporal, es una renta biológica obligatoria. Para mantener la pérdida de peso, debes pagarle a la compañía farmacéutica todos los meses por el resto de tu vida natural. Al poner este poderoso medicamento en una simple píldora diaria, han eliminado la última barrera psicológica para la adopción masiva. Ya no se dirigen solo a los obesos severos, se dirigen a todos los que alguna vez se han sentido inseguros sobre su cuerpo en el mundo moderno. Incluso si estás en perfecta forma y nunca tocas esta píldora, ya estás pagando por ella. Las compañías de seguros se están preparando silenciosamente para aumentar las primas de salud en general. Todo para subsidiar los miles de millones de dólares que la gran industria farmacéutica espera recaudar. Todos estamos a punto de pagar por la privatización del metabolismo humano. Para forzar esta rápida pérdida de peso, el medicamento desencadena un efecto dominó silencioso y peligroso dentro de tu cuerpo. Los medios quieren que te enfoques en dolores de estómago menores, pero si lees la letra pequeña en lo profundo del archivo de la FDA, hay un efecto secundario neurológico aterrador que están desesperados por minimizar. El medicamento altera silenciosamente un centro funcional central del cerebro humano, despojándote de una pieza fundamental de tu humanidad. Expondremos esa trampa neurológica en un momento. Primero, mira lo que esta anulación química le hace a tus órganos. Comienza en tu estómago. Normalmente, la comida pasa de tu estómago a tus intestinos con relativa rapidez, pero este medicamento actúa como un pedal de freno químico para tu tracto digestivo. De hecho, paraliza los músculos que vacían tu estómago. Este es el cambio mecánico que crea la sensación de plenitud física. Debido a que tu estómago permanece físicamente lleno, simplemente no puedes comer grandes cantidades de comida sin sentirte increíblemente incómodo. Para la pérdida de peso inmediata, funciona a la perfección. Pero tu estómago no opera de forma aislada. Este retraso antinatural obliga a tus otros órganos a entrar en un peligroso estado de inactividad. La digestión lenta causa náuseas severas y malestar gastrointestinal en aproximadamente el 40 al 50% de los pacientes. Esta estadística brutal solo disminuye si alteras radicalmente tu dieta, utilizando intervenciones tácticas como test de hierbas calientes para relajar manualmente los músculos estomacales paralizados. Debido a que la digestión se detiene, la vesícula biliar deja de liberar bilis. En aproximadamente el 1 al 2% de los usuarios, esto hace que el colesterol se solidifique literalmente en dolorosos cálculos biliares, a menudo requiriendo cirugía de emergencia. Esta digestión lenta también adormece tu mecanismo natural de sed. Los pacientes simplemente olvidan beber, llevando a una deshidratación crónica severa. Debes programar intelectualmente tu hidratación para sobrevivir. Si no lo haces, esto obliga a los riñones a trabajar implacablemente para filtrar las toxinas. Si bien la lesión renal aguda severa está documentada en menos del 1% de los casos, la tensión metabólica crónica es innegable. La cascada de tensión luego golpea al páncreas. Este es el órgano donde realmente ocurre la magia metabólica de la pérdida de peso. Cuando comes, el medicamento le indica a tu páncreas que libere exactamente la cantidad correcta de insulina para procesar los alimentos. Al mismo tiempo, detiene la liberación de una hormona llamada glucagón, evitando que tu cuerpo bombee exceso de azúcar a tu torrente sanguíneo. Este equilibrio químico perfecto obliga al cuerpo a dejar de almacenar grasa. Pero para mantener este estado, el medicamento mantiene a este órgano altamente sensible en un estado constante de hiperestimulación artificial. Obliga a tu páncreas a estar perfectamente preparado en el momento exacto en que das un bocado. La carne y la sangre no fueron diseñadas para funcionar en una línea roja sintética. Los medios sensacionalizan el riesgo.
pero la realidad estadística sigue siendo severa. En aproximadamente el 0.2% de los usuarios, esta presión implacable hace que el páncreas falle. Activa prematuramente sus propias enzimas digestivas, efectivamente digiriéndose a sí mismo desde adentro hacia afuera, resultando en una pancreatitis aguda insoportable. En los pasillos silenciosos de la endocrinología, los médicos están debatiendo activamente el riesgo teórico del agotamiento de las células beta. Están aterrorizados de que décadas de estimulación artificial eventualmente destruyan el páncreas por completo, dejando a una pequeña fracción de pacientes químicamente dependientes de la insulina para siempre. A continuación, la transformación química apunta a tu hígado. Normalmente, tu hígado produce y libera azúcar constantemente en tu torrente sanguíneo como un respaldo de emergencia. Pero debido a que este medicamento reduce tus niveles de glucagón, envía una señal directa a tu hígado para cerrar las puertas a ese exceso de azúcar. Al mantener tu nivel de azúcar en la sangre completamente estable y evitar picos masivos, tu cuerpo ya no se ve obligado a almacenar el exceso de energía como grasa rebelde. Pero esta anulación química elimina por completo tu red de seguridad biológica. Los ensayos clínicos revelan que más del 10% de los pacientes experimentan un agotamiento físico profundo y debilidad muscular. Los apagones cognitivos repentinos y los mareos intensos se convierten en una realidad diaria, porque el cerebro ya no recibe su flujo constante de combustible de fondo. Beber una copa de vino causa una doble supresión en el hígado. Si bien la hipoglucemia severa es rara, afectando aproximadamente del 1 al 2% de los usuarios no diabéticos, esta rápida caída del azúcar en la sangre puede resultar en desmayos repentinos. Esta es exactamente la razón por la cual sobrevivir a esta droga requiere una prohibición absoluta e innegociable de todo el alcohol. Pero el costo absoluto más devastador de esta suscripción de por vida es lo que le hace a tu mente. Normalmente, el cerebro humano recibe constantemente señales que le dicen que coma, creando un zumbido de fondo interminable de ruido alimentario. Foundayo cruza directamente hacia el hipotálamo y se une artificialmente a tus receptores de apetito. Elimina por completo los antojos. Para muchos pacientes es la primera vez que sus mentes han estado verdaderamente en silencio. El hambre es un sistema de alarma evolutivo. Cuando lo desconectas permanentemente, tu cerebro nunca te dice que comas. Tu cuerpo canibaliza silenciosamente su propio tejido muscular, incluido el corazón, solo para mantener las luces encendidas. Los datos clínicos muestran que aproximadamente entre el 30 y el 40% del peso perdido con estos medicamentos es en realidad masa muscular magra. Solo puedes detener esta rápida descomposición física forzando agresivamente proteínas de alto rendimiento en tu estómago restringido y participando en un estricto entrenamiento de resistencia a los fluidos. Y el costo psicológico es aún más oscuro. Para un subconjunto creciente de pacientes, actualmente estimado en alrededor del 1%, esta alteración química conduce a una condición llamada anedonia, una pérdida generalizada e ineludible de placer. La comida está profundamente ligada a la conexión humana, a la cultura y al amor. Al amortiguar químicamente la recompensa de dopamina de una comida compartida, ese 1% de los pacientes descubre que no solo pierden el interés en la comida, pierden el interés en sus pasatiempos, sus relaciones, sus vidas. Se sientan en cenas familiares sintiéndose totalmente vacíos emocionalmente. No podemos ignorar la genuina salvación médica que ofrecen estos medicamentos. Para millones de personas que libran una batalla imposible contra un entorno alimentario moderno tóxico, esta píldora está literalmente salvando sus vidas. Revierte la diabetes severa y quita una presión masiva a los corazones que fallan. Pero cuando combinas esta necesidad médica desesperada con el precio mensual, emerge una nueva y aterradora estructura social. Estamos creando activamente un sistema de clases biológico. La industria alimentaria tradicional pasó décadas diseñando los alimentos altamente procesados y adictivos que causaron la epidemia de obesidad. Ahora, la industria farmacéutica nos está vendiendo una suscripción de por vida para controlar los síntomas. Es un circuito cerrado perfecto de ganancias corporativas. En un futuro cercano, la delgadez y la salud metabólica ya no serán estados naturales del ser. Serán productos de lujo, reservados estrictamente para aquellos que pueden pagar la renta farmacéutica mensual. Si eres rico, puedes comprar un cuerpo socialmente aceptable. Si eres pobre, te dejan luchar contra el suministro de alimentos altamente modificados completamente solo. Estamos apagando voluntariamente los sistemas de advertencia evolutivos que han mantenido viva a nuestra especie a cambio de una estética farmacéutica. Estamos permitiendo que una sola corporación tome como rehén nuestro metabolismo, monetizando nuestras inseguridades hasta el día en que muramos. La FDA aprobó oficialmente Foundayo el 1 de abril. Irrumpiará el mercado de consumidores el 6 de abril. Millones de personas lo están considerando actualmente. Pero no tienes que ser víctima de esta nueva dependencia biológica.
y no tienes que entregar tus órganos a la anulación química. Esta droga puede ser un milagro absoluto si la usas como un puente temporal en lugar de una muleta permanente. Pero para hacer eso, debes proteger activamente tu cuerpo desde el primer día. En nuestro próximo video exclusivo, describiremos el protocolo de supervivencia exacto. Desglosaremos los hábitos alimenticios precisos, las estrategias críticas de hidratación y las rutinas de ejercicios obligatorias que debes adoptar para proteger tus órganos, salvar tu masa muscular y, eventualmente, dejar el medicamento de manera segura. Asegúrate de tener activadas las notificaciones para no perdértelo. ¿Te parece tentadora esta nueva píldora diaria a pesar de los riesgos biológicos? ¿Finalmente te da un sentido de esperanza genuina? ¿O conoces a alguien que se apresurará a probarla el 6 de abril? Déjanos saber tus pensamientos exactos en los comentarios a continuación. Si valoras este tipo de reportajes sin filtros sobre salud pública y ciencias del comportamiento, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a Lawrence Reporting. Gracias por mirar.